Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar. No sé si tuvieron la oportunidad ustedes de leer la guía de autoaprendizaje que les envié. Entonces, para el día de hoy, si mucho vamos a estar conectados 1 hora. Solo vamos a ver las actividades que nos presenta el módulo. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el módulo ustedes. El módulo número 4. El módulo 4 ya se los envié del primer sábado. No sé si no lo tienen, pues se los vuelvo a enviar. Entonces, la primera actividad que tenemos el día de hoy, se dan cuenta, módulo 4, aprendizaje de la lengua materna, ¿verdad? Todos podemos escribir. Acá nos presentan 3 poemas. De tarde en tarde, una que otra palabra se me va volando. Se me va en el aire, dando vueltas, como si un niño la arrastrara, jalándola con una pita. Muy de cuando en cuando, enjambres de palabras se me van entre las hojas secas, y corro emocionado soplándoles mi aliento. Y otras veces se me caen una por una o todas juntas. Y entonces pasan años sin que se salve nada. Luis Alfredo Arango. Soy poeta desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Soy el que grita en los periódicos, la bicicleta que anuncia las ofertas, el avechucho del circo que viaja en un camión para atraer a los patojos y a la gente novelera. Luis Alfredo Arango. ¿Alguien se identificará ahí con la gente novelera? Los poetas son como las abejas, otros se comen lo que hacen. ¿Qué les deja de enseñanza estos tres pequeños poemas? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de escribir algún su poema? Que nos lo diga, que nos lo comparta. ¿Alguien quiere hablar? Active su micrófono porque todos los micrófonos están apagados. Aunque sea el que le decían a los patojas. Ay, no hay poetas el día de hoy. Profe Aristides. Le escuchamos, señor Joana. No se nos viene ni uno ahorita, hombre. Ella sabe de todo. Ay, ahí está el señor Blanca, es licenciado. Nosotros también queremos pastel. Vénganse pues, va. El problema está que a las 2 de la tarde ya no podemos andar en la calle. Ya no, pues, ahí está todo lo malo. Sí, bueno, no nadie quiere decir, mire, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces, como maestros que somos, tenemos la capacidad de poder escribir poemas, versos, para que nos ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros niños. La primera actividad, todos podemos escribir lo que leímos anteriormente, donde nosotros tenemos que escribir un poema, un verso, un texto, todo lo que va a ser escrito en nuestro idioma materno. Si ustedes se dan cuenta, esta actividad está entre la guía de autoaprendizaje, pero de otra manera, ¿verdad? Allá nos manda a que realicemos otra actividad. Aquí lo tenemos, miren. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta es la actividad.
un crucigrama. Entonces, ¿por qué se los mandé yo en blanco? Ustedes vienen acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, les coloqué yo. Ustedes escriben acá, en cada cuadro, una palabra en Shorty, otra palabra en Shorty, otra. Y de ahí la distribuyen acá en todos los cuadritos, ya sea que lo coloquen en forma horizontal, en forma vertical, o que las coloquen en forma inclinada. Al haber ustedes colocado las palabras en Shorty, llenan de consonantes, de vocales, el resto de cuadritos. Entonces ya formamos nuestro crucigrama. Entonces ahí nos sale un poco lo poeta. Entonces esa es una de las actividades que tenemos en la guía de autoaprendizaje, que está acá, que nosotros tenemos que escribir. También tenemos que la palabra al texto. Es acá donde la escritura tiene como fin representar en forma gráfica nuestras ideas, sentimientos, deseos. La persona que habla en forma desorganizada escribe de igual manera. En pocas palabras, acá nos está diciendo que debemos de ser coherentes en lo que vamos a decir. Les voy a poner un ejemplo del mercado. Lo voy a poner con frutas y verduras. Si yo en el mercado estoy vendiendo tomates y solo tengo tomates para vender, no voy a ofrecer cebolla ni chile. Entonces, esto es lo que nos da a entender acá. La escritura tiene como fin representar en forma gráfica nuestras ideas, sentimientos, deseos. Las personas que hablan de forma desorganizada escriben de igual manera. Para dicha razón es fundamental desarrollar primero las destrezas del pensamiento relacionadas con la comunicación oral para luego trabajarlas en los textos escritos. Me voy a detener un poco acá. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien y tienen una plática amena y lleva una secuencia lógica, pero de la nada, él empieza a hablar de otro tema. Entonces, así como habla, así va a escribir en forma desordenada. Nosotros como maestros tenemos la capacidad de ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y es lo que nos ayuda a nosotros a que aquí se pone de manifiesto la experiencia de cada uno como docente. ¿Alguien tiene problema de si alguna vez lo ponen a hacer maestro de ceremonias? ¿Tendría problema? ¿Tendría vergüenza de hablar en frente de las personas? ¿O no sabría qué decir? Bien que ya nos tiembla un poquito los pantalones de un viejito. Pero hablan. Y lo que dicen es... Toca, lo hacemos, licenciado. Sí, entonces aquí es donde... ¿Cuál es el detalle, Eli? Que Ajá. a veces nos acostumbramos que otros lo hagan por uno, entonces ya cuando lo viene a hacer uno piensa que lo va a hacer mal. Sí, pero entonces miren, acá dice, miren, la persona que habla en forma desorganizada escribe de igual manera, pero nosotros los maestros hablamos en forma organizada. Y nos manda... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, lo personal, o por ejemplo, mi persona, yo he participado no solamente en la escuela, sino que afuera de la escuela, otras comunidades, podría decirle, he participado así de maestro de ceremonia y de lo contrario, yo pues me siento bastante así satisfecho y ampliamente al momento de expresar, ¿verdad? Ya en mí ya no existe ese temor, ese miedo a equivocarme, sino que al contrario, lo que ya, como usted dice, ya ordenamos nuestro pensamiento y ya la expresión como que se nos facilita. Así es. ¿Alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de hablar en radio? Yo sí. La Johanna. Para Yo he tenido yo te hablo por el teléfono. La Johanna de la universidad.
He tenido la oportunidad de esa de hacerla en ambos, radio, televisión y en público. La Johanna es narradora. Pero el Ay, ya punto se imagina, está va cuando en que hay decía que dar ese salto, que en tienda atreverse. García compraba. Pero si alguien no lo intenta, o sea, nunca va a saber qué es y nunca va a aprender, porque de ahí parte también la manera de pensar rápido para hablar Ujú. Y coherentemente. Hay unas coherentemente. situaciones también que, en el caso de radio y televisión, si es sport, es más complicado a veces, ¿verdad? Porque uno tiene que grabar hasta que salga bien, porque van a ver o van a escuchar cientos de oyentes o televidentes. Ahora, cuando uno está en directo, es lo que puede ser de que uno tiene que organizarse más en las ideas para hablar, porque algunas veces somos buenos para calificar a otras personas, pero nosotros no nos damos cuenta. Ujú. En radio y televisión, muchos compañeros, por ejemplo, profesionales en ciencia de la comunicación, aunque ellos se prepararon para el caso, pero escuchamos que se confunden, ¿verdad? Lo único que en radio y televisión, si uno está en directo, no tiene que pedir disculpa, me equivoqué o repito, no. Quien escuchó, pues se dio cuenta, y quien no escuchó, no se dio cuenta y borró mi cuenta nueva, ¿verdad? Este es en directo. Ahora, yo he tenido la oportunidad de grabar spot de radio y que a veces terminando nos confundimos cuando somos dos o estamos si es monologado, dialogado o depende de qué se trata el spot. Nos confundimos, pero como al grabar se sabe que hay una libreta, o sea, que está preparado anteriormente. Es diferente que estar en maestro de ceremonia, están ya las cuñas, están el protocolo, pero además tenemos que adornar así. Yo he participado en maestro de ceremonia también en mi escuela cuando inauguran algo y tengo que estar ahí atento y no puedo decir a los padres de familia que no puedo, ahí si digan otra persona porque me están viendo a mí para apoyarlos en el proceso del evento. Entonces yo he participado y hay que tener en la lengua pues disponible las palabras que quiere decir, porque hay que motivar, no solo de pasar a leer la cuña, pasar a leer el listado de protocolo, sino hay que adornar algo, pero con ideas ordenadas, porque algunas veces escucha que mucha gente critica que mucho habla y no dice nada bueno. Entonces, creo importante que ahí se ordena uno, igual manera para escribir. Es lo que nos cuesta a veces escribir. Yo soy de una persona que algunas veces como que quiero hablar mucho, pero si me dicen redacte todo lo que habló, ya me cuesta estar redactando. Aún así, es parte del aprendizaje diario que uno tiene, o son experiencias que al redactar pues es complicado a veces, porque a mí me ha tocado redactar y, y siento que me cuesta de primeras a primeras. Ni sé qué escribir de primeras, pero cuando inicio a escribir, ya empiezo a encontrar qué decir, pero por consiguiente tengo que revisar si tiene relación todos los lenguajes que voy a utilizar, si se entiende, o donde para todas las ortografías que debe de ser una redacción, ¿verdad? Es lo que nos cuesta, tanto las caligrafías y ortografías. En computadora se supone que al escribir, pues no se equivoca porque es computadora, pero es mentira, porque quien escribe bien en computadora es porque también ordena las ideas y maneja las ortografías y lleva todo lo que se relaciona a una redacción. Pero si una persona o yo, por ejemplo, tengo problemas de ortografía, cuando voy a redactar, la computadora no va a arreglar. Claro que hay un ordenador ahí disponible que si yo no sé ortografía, solo envío la orden que corrija mi mala ortografía. De todo sucede en el ambiente de locución, de grabar, de muchas cosas. Cada cual en su lugar y cada cual tiene sus ventajas y desventajas.
Bueno, esta actividad sería bueno de que como estamos hablando que podemos enseñarle primero a los niños el pensamiento, que primero las destrezas de pensamiento relacionadas con la comunicación oral, para trabajarlas en textos escritos. Entonces yo acá con esta actividad les recomiendo que empiecen ustedes a trabajar nuevamente lo que antes se le llamaba la radio escolar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con la radio escolar en la escuela donde ustedes estudiaron, ¿verdad? En la etapa de la lectoescritura, el docente puede seleccionar el método que considere más adecuado para que sus estudiantes aprendan a leer y escribir. La selección del método depende de las características del idioma y del grupo. Es muy común que los docentes de educación bilingüe quieran utilizar el método con el que aprendieron en español para enseñar a leer y escribir un idioma originario, maya, xinca, garífuna. Sin embargo, este método, que generalmente es el fonético y silábico, no es adecuado para estos idiomas porque tienen una estructura fonológica diferente al español. Por ejemplo, el español tiene un número menor de grafias y por lo común cada grafia corresponde a un sonido, a excepción de la B, V, C, S, G, J, R, X, H. En los idiomas mayas el número de grafias es mayor y tiene signos como el apóstrofe, que marca variaciones en el sonido, o el uso de diéresis sobre vocales, que también modifica la duración del sonido. Además, los idiomas mayas son aglutinantes, es decir, que a una palabra se le puede agregar partículas para indicar pertenencia o aspectos tan particulares como parentesco. El método recomendado para la enseñanza en estos idiomas es el ecléctico, que combina el método fonético y silábico con el global. Métodos de aprendizaje, la actividad número 2. En la página siguiente se encontrará un texto tomado del manual manual de metodología para la educación bilingüe intercultural, ProENVI, ProENCA, DIGEVI. Aquí, si se dan cuenta, el que escribió se comió la C, intercultural, dice. Al finalizar, converse con todo el grupo acerca del método utilizado en la escuela y cómo hacer cambios a partir de lo leído. Bueno, si nos damos cuenta, en la capacitación nos propusieron estas actividades para esta presencial. A continuación se le presenta una serie de actividades de comprensión lectora desde los idiomas mayas. Usted debe elaborar este material para ser utilizado como guía de autoaprendizaje con sus estudiantes desde su idioma materno, Xortí, Man, Xinca. En cada una de las actividades debe colocar las instrucciones en español y su idioma materno. Los ejemplos que están abajo deben realizar. Las frutas debe escribirlas en Xortí, Man o Xinca. Instrucciones. Diga en voz alta el nombre de cada fruta, en forma bilingüe, español y Xortí, Man o Xinca. Luego escriba a la par el nombre de las mismas en el idioma materno. Acá escriben ustedes, los compañeros de Jocotán y Camotán, instrucciones, 2 puntos, y lo que está acá en español, lo escriben acá en Xortí. Vamos a ver si conocen las frutas. ¿Esto qué es? Sí, una duda. ¿Sí? Todo lo que está en instrucciones hay que escribirla en el idioma materno, completo, así como está. Así, si hay palabras para escribirlo, ¿verdad? Sí, por eso yo les digo desde instrucción. Digamos las 3 líneas. Así es. Y digamos las frutas se le coloca su nombre en MAM y en español, o solo es específicamente en MAM. Yo solo les coloqué las frutas. Entonces esta es una papaya. Entonces usted escribe en ambas partes. Ajá, papaya en MAM, ¿cómo es, compañero? Chocobel. Entonces le coloca el signo igual y a la par en español. Ah,
Compañero Mario, papaya. Frutos. Y a la par le escribe papaya en español. Pero será necesario escribirlo porque como le da la fruta ya nos está dando, cualquiera, aunque no habla un idioma, una persona lo identifica. ¿Va? Por ejemplo, voy acá con los bacanos, ¿ok? Yo puedo decir quién es, pues automáticamente la persona está identificada porque en mi aula que he manejado las palabras, los sustantivos en este caso, lo dibujamos y luego escribimos la palabra, en este caso, ¿verdad? Está papaya, entonces frutos. Pero solo así, porque cuando nos visitan en la escuela, alguien llega y mira la gráfica o mira el dibujo de los niños y luego ya sabe que así se lee papaya. O sea, lo sabe automáticamente. Así lo he manejado yo dentro del trabajo con los niños. Esta actividad, usted trabaja en una escuela donde todos los niños hablan Shortí, ¿verdad? No. No. En mi caso en mi planificación tengo que seleccionar y priorizar actividades que faciliten. Inclusive yo empiezo a manejar la enseñanza del idioma con las letras porque está clasificado por niveles. Por ejemplo, las vocales local, las vocales vocales, y luego entramos a conocer los consonantes simples, consonantes localizados, consonantes localizados simples, consonantes localizados compuestos localizados y luego compuestos simples y así está por niveles. Entonces empiezo mi enseñanza con las palabras que tienen menor dificultad, es decir, que todavía no llevan apóstrofos y que el tío facilite la pronunciación. Entonces son 4 consonantes que algunas veces hay que conocer y practicar en la pronunciación para que enseguida no se tenga dificultad. Mi escuela, o sea, la comunidad no habla el idioma chortí, yo comparto una mínima parte del chortí porque no puedo profundizar porque los niños hablan el español, ¿verdad? Entonces, solo trato la manera de fortalecer y valorar y de compartir el idioma chortí en mi escuela. Bueno, entonces, acá con esta actividad, ustedes van a tener niños que realmente sí hablan al 100% el Shortí, el mango de Xinca, y van a tener niños que no lo hablan. Entonces, ustedes pueden hacer 2 guías, pero a mí me van a entregar una nada más. Como por ejemplo, si usted tiene niños que hablan el Shortí, entonces acá diga en voz alta el nombre de cada fruta. Y usted le escribiría acá en las instrucciones. Alguien me diga cómo se llama la sandía en Shortí. Bueno, según la academia como que ha venido colocando un montón de nombres a frutas que según yo he hecho averiguaciones, he consultado, he investigado con personas que realmente han sido nativos directamente que han hablado del Chortí y dicen que la sandía, lógicamente decían que era sandía, pero ya la academia se encuentran ya las palabras o sea, esas frutas con nombre. Por ejemplo, según yo estaba leyendo, decía que la sandía era Chactitam. No sé si habrá otro que se sepa en Chortí la sandía. A mí me lo enseñaron por Gorgorjá. Entonces eso es otra cosa, Ale, que muchas frutas que aparecen acá originalmente no existían, son traídas por los europeos, ¿verdad? Entonces no tienen una raíz ancestral, aunque algunas sí han sido adoptadas de otras lenguas mayas, ¿verdad? Pero no hay. Sí, miren. Tiene razón el compañero en las cuestiones de nombres. Hay quizás frutas son traídos desde la zona occidental, pero no estoy hablando del país, ¿verdad? Sino que estoy hablando del mundo. Y si nos damos cuenta, las tecnologías no tienen nombre, por ejemplo, en Chortí. Y de ahí que la Academia de Lenguas Mayas y los maestros, no solamente la Academia de Lenguas Mayas, porque está DIGEVI impulsa la enseñanza
creo como maestro, entonces tenemos que también coparticipar en la cuestión de neologismo. Es que hay unas técnicas. Neologismo se hace por su nombre, por su función, por su tamaño, color, sabor, olor y otros, para darle nombre a algún elemento que generalmente sale y uno no conoce dentro del idioma. Por ejemplo, todas las tecnologías salen en inglés. Entonces, como la REA, o sea, la Real Academia Española, tiene un técnico por cada letra. Entonces, como sale en inglés, la Real Academia tiene que darle el nombre de dicho equipo, aparato o elemento en el idioma español y tienen que reunirse y discutir hasta ponerse de acuerdo cómo realmente darse el nombre por su forma, por su función, como ya mencioné hace un momento. Así es la técnica del enriquecimiento de un idioma. Todos los idiomas están usando préstamos porque la mayoría de palabras que vienen del extranjero, del exterior o de otro idioma, por ejemplo, si vamos en el diccionario, cualquier diccionario que sea, no está en español algunas palabras. Por ejemplo, si hablo de pedagogía, no es español. O sea, y uno tiene que buscar, o sea, en la Real Academia tiene que buscar la forma, como decir, de escribir, que si viene del griego, del italiano, del francés, alemán, catalán y todo eso. Y aquí tenemos que hacer nosotros, que si viene del inglés, tenemos que hacer el chortí, y si viene del chortí, hay que hacer el español, y así. Hay técnicas como hacerlo. Entonces, alguna vez nos parece raro que, bueno, y tiene nombre y quién le dio nombre. Y lo que sí es cierto, hay que ponernos de acuerdo. Entonces, miren, como yo miro que hay dificultad con algunas frutas acá, ¿sí? También en MAM, como hay algunas, realmente como dijo el compañero ahí, de que hay nombres de frutas, lo decían, un solo nombre, pero en general no es importante si es papaya, sandía, manzana, solo es un nombre general se le daba a las frutas. Entonces, últimamente ahorita como que están buscando los nombres a cada fruta específicamente. Entonces, es general, lo tenían un solo nombre. Bueno, arreglemos esta guía. Es así, los dos idiomas tiene su traducción. Las sandías tienen problema, ¿verdad? ¿Quitamos la sandía? Quitemos la sandía, Lick. Va. ¿Tiene problema el banano? No, ahí está. El banano no. ¿La uva? Eso sí. ¿Tiene problema? Ajá. Tiene un poco de problema. ¿Ciruelas? También. Bien. ¿El Casi mango? todas. Eso no. ¿El durazno? Eso sí. ¿Manzana? No. Eso no. ¿Limón? Sí. Eso no, eso no. Esa no. Ay, Juan metido. ¿Mamey? Ese es. Mamarre dijo el banco. ¿La piña? No. No quiere mamey. No hay problema. Amameya. ¿Y melón? Melón sí. Sí, no tiene traducción. Va, dígame otra fruta que ustedes quieran colocar, así les bajo la imagen de una vez y se las coloco. Pero hay una fruta ahí que no, ¿cómo se llama? Dijo, no mucho la escuché. Permítame, pues. A Juan le gusta. El lanza dice. Este es papaya. Vale, hace. Papaya. Bájeselo ahí Banano. al profe Lucas. Mango. Manzana. Se queda la manzana. Limón. Mamey. Eso es. Ese Eso es mamey. no, sí. Ese no lo... No. Y esa fruta es nativa guatemalteca. Bueno, la Yo vamos a puro quitar. zapote lo miraba.
No es mamey. ¿Se puede decir? Bueno, zapote sí lo tiene traducción. Ajá, tiene. Sí. Bueno, vamos a buscar. Mamey también. Mamey también. Lick, Sí, le escucho. para que se dé la idea, fíjese que los nombres que más se conocen son las producciones que que le podría decir que se dan en el área rural, no hablando de lo que mayormente se ha venido cosechando ya, por decirlo así, que son exportados. Ajá. Las frutas, verduras que se conocen son los que realmente han producido las personas que realmente hablan ese idioma. No lo podría decir una uva, que automáticamente ellos no cosechaban una uva anteriormente. Ajá. Entonces, eso para que se dé la idea qué frutas que sí podríamos decirlo que sí se sabe el nombre. Ajá. Va, ahí les coloqué ahorita un zapote. Me hablan Un del jocote, por ejemplo. me hablan del Nance. Jocote. Ahorita vamos a hacer lo ¿Conocen el que... tunto o no? Alegre se mira el profesor Mario ahora. El aguacate. El aguacate. Tunto. Vamos a ver. Guayaba también, Lick. Y la Jocote. nona también. La nona. Son frutas más La guayaba, le decía Lick. Ahorita vamos a pegar el jocote. ¿Dónde se me fue el jocote? La guayaba lo tiene el presidente. Y tiene buena guayaba el pobre señor ahorita. Tiene pobre en la sí. ¿Cuál es el otro tema? Van a resaltar ideas fundamentales. Esas ideas las trasladarán a un organizador de la reunión país. Tienen que aplicar la técnica de resultado, de soñar, no vayan a tapar las ideas, porque es fundamental que veamos un poco. Estos temas son bastante la cuarta actividad, ¿cuál sería? Vamos a ver. ¿Cuál es la cuarta actividad? La de que pudieran ver material rocoso. Muy bien. En ese material rocoso, ustedes van a estudiar a manera de síntesis la importancia que tienen estos materiales rocosos. Finalmente van a colocar ahí elementos que se pueden reproducir y elementos que no se pueden. Bueno, miren cómo quedó. Y la última actividad es... Tenemos papaya, banano, mango. La manzana me decían que les daba problema también, ¿verdad? Pueden ser los mismos listados que me enviaron al... Para mí no, Lick. No, vaya. Piña también tiene problemas que ya no sé cómo se... Pero ya no puede ser el mismo coordinador, tienen que cambiar. Vaya, para uno no tiene problema manzana, limón, este es zapote, ¿oyeron? Entonces, para quien tenga problema, bueno, se los voy a dejar así sin algún. Y ya ustedes pueden colocar las frutas que consideren pertinentes. Ya no puede ser coordinador, Bueno. tiene que tomar el papel con la persona. ¿Ok? Yo aquí tengo los controles, los voy activando por cualquier situación que se presente. Métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Qué es un método? Todas las actividades que se han realizado, espero que hayan visualizado desde ya, porque una vez se cierra la presencial, a veces yo ya no puedo estar cambiando notas o modificando notas porque ya he visto. Bueno. Un método es un proceso que sigue en forma ordenada con el fin de alcanzar un objetivo. Los métodos responden a una serie de principios relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada uno tiene su enfoque particular. Métodos de enseñanza de la lectura. Tenemos el método sintético, de las partes al todo. Fonético,
silábico. Analítico, del todo a las partes, solo únicamente silábico. Eclécticos o mixtos, combinación de métodos sintéticos y analíticos. Lenguaje integral comunicativo. Acá dice que el docente iniciará la enseñanza de la lectoescritura cuando sus estudiantes estén preparados. La recomendación es que en preprimaria se trabaje un buen programa de desarrollo de destrezas de aprendizaje y en el primer grado del nivel primario se trabaje con el aprendizaje de la lectura y la escritura inicial. Sin embargo, si las niñas y los niños de primer grado aún no tienen la base necesaria, habrá que trabajar con el aprestamiento. Acá, en este esquema, entra lo que nos decía el profe Mario Ramos, que él empieza de lo fácil a lo difícil. Es la forma de enseñar de la mayoría de nosotros, solo que tenemos a veces docentes que empiezan de lo difícil a lo fácil. Entonces acá, fonético, silábico. Si estamos hablando de una enseñanza de lectoescritura y lo hablamos en el castellano, para enseñar el sonido de la M, nosotros no le vamos a decir a los niños, mira, esta letra se llama M, sino que ¿qué hacemos? Le enseñamos el sonido. ¿Y cuál es el sonido de la M? Vamos a ver si alguien se recuerda el sonido de la M. ¿Cómo hace la vaca? Ajá, y ya el niño ya asocia el sonido con la vocal. Si tenemos estudiantes bilingües, para enseñar el sonido de la M, como le hacen ustedes, compañeros, como le hace Cayetano en MAM y como le hacen los compañeros en Shorty. En Shorty se hace lo mismo como en castellano. El mismo sonido. Sí, es lo mismo, Lick, solo que se le dice en mam como hace la vaca, pues, así como yo aprendí, así lo he enseñado también. Ah, bueno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, las formas de enseñar a leer y escribir en un idioma materno o en castellano son similares. Acá tenemos la definición de los métodos sintéticos, de los métodos analíticos. Bueno, lo vamos a... ¿Alguno de ustedes está fuera de su casa? Disculpen, para que alguno de ustedes ande a un café internet. Los que están conectados. Todos están en casa. Es que les hago, la pregunta porque tienen un minuto para llegar a su casa porque hoy el toque de queda empieza a las 2. Yo me voy a desconectar que me voy a ir. Están todos en casa, ¿verdad? Mande al gordo para el casa, profe. El método sintético dice que se inicia el proceso de lectura por los elementos simples. Allí van construyendo unidades cada vez más complejas hasta llegar al texto. Parte del aprendizaje de las letras y sus sonidos para formar sílabas, palabras, frases, oraciones y párrafos. En esta acción, el proceso esencial implicado es la síntesis, es decir, la composición de un todo por la unión de sus partes. Por eso de método sintético. Acá empezamos nosotros, cuando empezamos a enseñar a leer y escribir, empezamos a formar, primero enseñamos las vocales. De ahí enseñamos la primera consonante, que es la M, y empezamos a formar sílabas. Después de que el niño y la niña no saben formar sílabas, ya le empezamos a formar palabras. Y después de formar palabras, pues ya empezamos a formar textos, ¿verdad? El método analítico es también llamado como método global, ideovisual o visual ideográfico. La denominación más común es la del método global y su representante más conocido es el doctor Proli.
maestro y psicólogo belga. Los principios fundamentales del método son: el aprendizaje de la lectura debe partir de las significaciones de un todo con sentido y no de una letra o sílaba que carece de significación fuera de la palabra. La niña y el niño perciben las cosas de forma global, no son partes. El modelo de enseñanza es el lenguaje hablado, donde se aprenden sonidos aislados. No se aprenden sonidos aislados, sino palabras. Pedagogía del interés. Los niños y las niñas aprenden mejor y más rápido lo que les interesa. Lógicamente, se interesan por algo que ellos comprenden que por el aprendizaje de unos signos carentes de significado. El material de lectura debe estar constituido por las expresiones verbales propias de los infantes, dado que el énfasis está puesto en una comprensión y sin lugar a dudas la niña y el niño comprenden mejor su propio. Acá el método analítico es esto, miren. Que nosotros le presentemos al niño y a la niña algo que a él le interesa, algo colorido, algo de su interés. Pero en su defecto, yo voy a presentarles a los niños que les voy a enseñar a leer y a escribir. Y no tiene nada de atractivo para él. La enseñanza va a ser un poco lenta. Bueno, ahorita vamos a enseñar. ¿Será atractivo para el niño y la niña si le estoy enseñando a leer y escribir? Los escucho. Como que se cortó la señal. ¿Cuál era la pregunta? Yo les presenté ahí una imagen. Se la voy a volver a presentar. Estamos enseñando la letra C. Está bien cortada la señal, ¿verdad? Estoy enseñando la letra C. Tengo esta imagen acá. ¿Será interesante para el niño ver esa imagen? ¿Lo motivará a aprender? En parte sí. La verdad sí, porque es algo que conoce. Vale. ¿Y esta? Y es donde vive. ¿Y esta? ¿Cuál creen ustedes que lo motiva más? La que puede pintar él. La que puede pintar. Pero también influye lo que lo atrae a él. Lo que lo atrae, ajá. Entonces, Ajá, en este caso lo más curioso es la casa de 2 niveles. ¿Cómo es posible que puedan, ajá, y que ellos se preguntarán cómo hacen para construir una casa sobre la otra? Así es. Entonces aquí entra lo que estábamos viendo, lo que hablaba en el método analítico, donde el niño tiene que estar interesado por lo que le estamos enseñando. Y ahí entra el trabajo de nosotros los docentes de convertir lo que estamos enseñando en que sea atractivo para los niños y a las niñas. Dentro de las características del método analítico, va de lo complejo a lo simple. Comienza por un texto, oración, palabras, sílabas y de las letras. Este es el método donde empezamos de lo más difícil. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar alguna oportunidad de que empiezan con lo más difícil y terminan con lo más fácil. Bueno, para enseñar a leer y a escribir no podríamos empezar lo más difícil porque no tenemos la base, ¿verdad? Entonces este método lo podemos poner en práctica ya con grados superiores, 3º, 4º, 5º y 6º grado de primaria. Se va de lo concreto a lo abstracto. Un texto, una oración o una palabra con significado son más concretos que una letra o una sílaba. Parten de las significaciones. Utiliza unidades con sentido y comienza el estudio de ellas con la comprensión del significado
es el significado el que importa, no una letra o una sílaba. Significado. Vamos a ver. Para que lo puedan leer ustedes. Tenemos la oración. La casa es roja. Tenemos sílabas, palabras que nos dan el significado de lo que queremos dar a entender. Acá esta oración no está carente de letras. Y entendemos que el significado que nos quieren dar es, nos están diciendo que la casa es roja. Pero si yo escribo esto, ¿el niño y la niña me entienden lo que dice ahí? ¿Está carente de qué? Está carente de significado. Nos falta una vocal, nos falta otra vocal y nos falta otra vocal. Entonces, ahí entran las unidades con sentido, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas. Y acá ya entra entonces donde nosotros tenemos que hacer énfasis, que tenemos que enseñar a la lectora, a ellos y a ellas, que entiendan lo que están leyendo en el texto y no enseñarles a memorizar. Muchos años atrás se le ha enseñado al niño o a la niña a memorizar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando se da primer grado. Cuando estamos enseñando, viene el niño y memoriza la oración. ¿Y qué método utilizamos nosotros para saber si realmente el niño sabe leer esa oración o la memorizó? Como dijo el licenciado, no entendí el último. Vale. Estamos. Se le hace énfasis en la comprensión y no en la memoria. Cuando hemos trabajado primer grado, que le estamos enseñando a leer y a escribir a los niños y a las niñas, le escribimos, empezamos con sílabas. Después le formamos palabras y después de que saben palabras ya les formamos oraciones. Entonces, cuando nosotros vamos a calificar la tarea, y acá ya aprendió la L, la C, la S, la R y la J. Nosotros como maestros le decimos, la casa es roja. Cuando el niño y la niña llega con nosotros, ¿qué dice aquí? Y el niño dice, la casa es roja. ¿Lo memorizó o lo comprendió? Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para saber si ese niño o niña memorizó esa oración? ¿Alguien que quiera decir algo? Pues le hacemos un dictado y ahí nos damos cuenta si el niño ya tiene la comprensión lectora o únicamente ha memorizado, ¿verdad? Dentro de los aspectos positivos del método analítico, desde el comienzo enfatiza la lectura inteligente. No separa el desciframiento de la comprensión. Favorece la enseñanza y el aprendizaje individualizado. La niña o el niño aprende a su ritmo. Se ofrecen experiencias interesantes para los infantes y se provocan reflexiones sobre ellas.
el aprendizaje no resulta monótono. La niña y el niño son el motor de su aprendizaje. ¿Quién va a ser el centro entonces con los aspectos positivos del método global? Pues definitivamente va a ser el niño. No va a ser el maestro, porque si fuera el maestro, entonces va a resultar una actividad monótona donde solo el maestro va a estar hablando y hablando, como estoy yo ahorita que les pregunto a ustedes si no me quieren hablar. Dentro de las desventajas tengo, es lento, especialmente si se deja que los niños y las niñas realicen espontáneamente el análisis. Si el docente no guía el análisis y los niños no lo descubren por sí solos, habrá quienes solo memorizan oraciones, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? No es conveniente que para niños y niñas con dificultades de dislexia. Recordemos que tenemos niños y niñas que nos confunden a veces las letras, la B con la D, a veces el sonido de la P con la T, o el sonido de la P con la T, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos entran los niños que padecen dislexia, dificultad de comprensión lectora, caracterizada por la confusión entre letras similares o la distinción entre partículas similares. Bondad, bondadosa. Cuando ese problema se da en la escritura, se le denomina disgrafía. Bueno, la actividad que teníamos propuesta para esta actividad es lenguaje oral y escrito. Tenemos la comunicación oral y la comunicación escrita. Diferencia de la comunicación oral y diferencia de la comunicación escrita. Y semejanzas de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Aquí sí nos vamos a detener, aquí sí necesito que hablemos. Que me diga alguien una diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita. La compañera más seria que tengo ahorita aquí, le aparece el nombre de Lidia Pérez. Ya se le fue lo serio. Entonces, compañera, ¿una diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita? Es que la comunicación oral es cuando uno habla, ¿verdad? Ajá. Y la escrita es cuando uno se está comunicando por medio de la escritura. Así es. Va, entonces, Sí. otra diferencia. La comunicación oral es muy importante. Ahorita estamos haciendo la comunicación oral. Sí. Pero yo no estoy solo. Hay varios. Entonces, la comunicación oral se va a dar entre 2 o más personas. Y la comunicación escrita se puede dar únicamente entre una persona, ¿verdad? Esa es otra diferencia. Una semejanza entre la comunicación oral y otra semejanza entre la comunicación escrita. Vamos a ver si hay. La mayoría tiene apagada su cámara. Solo tengo con cámara encendida al compañero Marcial, al compañero Mario y a la compañera Lidia. ¿Alguno de ustedes, compañeros, que quiera expresar de los que tienen su camarita apagada? Miren, es de recreo, quizás. Todavía falta para el receso. Si es necesario que... Tenemos acá un cuadro donde nos habla de diferencias de la comunicación oral y la comunicación escrita. Ya hablamos algunas diferencias. Ahora quiero que me digan algunas diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Lick. ¿Sí? Tal vez una diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita es de que la comunicación oral es al instante. Y la comunicación escrita puede ser dirigida. Quién sabe si es para el mismo rato o para después, no se sabe. Así es. Es una diferencia. Lick, buenas tardes. Una semejanza sería que las dos tienen el mismo fin, ¿va? La comunicación o la expresión de información. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Bueno. Esta es una de las actividades que se les propone a ustedes también para que la puedan trabajar con sus alumnos, compañeros. Acá son actividades que se les proponen a ustedes para que puedan compartir con sus niños y niñas, ¿verdad? Y hacer más dinámica el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en el idioma de la lengua materna. Características de la expresión escrita. La hace perdurar la información en el espacio y el tiempo. Ahí se queda. Pero ¿y si yo lo hablo y no me lo graban? Se pierde lo que digo, ¿verdad? En cambio, lo escrito perdura la información en el tiempo y espacio. Quien escribe adapta su texto a los posibles lectores, a quienes no conocen. Tenemos los cuentos, están dirigidos a niños, con escritura para niños. Las fábulas van dirigidas para los niños porque sus personajes son los animales. Por eso el que escribe dice, adapta el texto a los posibles lectores, a quienes no conoce, porque no sabemos quién va a leer el texto. Requiere de una planificación y selección de los elementos del texto. La forma escrita busca generalmente aproximarse a la forma estándar del idioma, de manera que puedan comprender el texto hablantes de las diferentes variantes lingüísticas. Si ustedes se dan cuenta, si hablamos del castellano, del idioma español, alguna palabra que a veces nosotros como guatemaltecos le damos un significado diferente, en otro país tiene otro significado. No sé si alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de una palabra que hayan escuchado. Vámonos aquí, hablemos de Centroamérica. Nosotros a los niños y a las niñas le decimos niño. Y a veces cuando estamos molestando, patojo. Pero para no ir muy lejos, en El Salvador, ¿cómo le dicen a los niños? Yo no he oído que le digan niño o patojo. Bicho o cipote. Bicho o cipote, ¿verdad? Bicho o cipote. Cipote. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, no estamos tan lejos, pero la diferencia de podernos darnos a entender es diferente. En México, si nosotros vamos y pedimos una gaseosa, nos dice, ¿quiere pajilla? Está bien, nos pasan la pajilla. Pero en México la pajilla no es pajilla, sino que ya es popote. Entonces, aquí cuando queda en forma escrita, el escritor tiene que adaptar su forma de escribir en una forma estándar del idioma, ¿verdad? Buscar la similitud, qué palabra es la más globalizada para poder dar a entender lo que quiere dar a conocer en su texto. Dice, a diferencia de la comunicación oral, el emisor del mensaje y el receptor no coinciden en el espacio y el tiempo. Quien lee el mensaje no tiene frente a sí a quien lo escribió. Por lo tanto, no puede preguntar o pedir aclaraciones. No se da una interacción directa. Nosotros leemos, pero no podemos preguntarle al escritor, mire usted qué quería dar a entender. Es aquí donde entra entonces la comprensión lectora que le hemos enseñado a los niños y a las niñas. La forma escrita de la lengua debe responder a necesidades de carácter personal o social. El registro idiomático, culto, especializado, literario, coloquial o una jerga. Más adecuado de acuerdo con sus intenciones. Bueno. Si yo voy a escribir un texto de la Biblia, voy a buscar las palabras adecuadas de acuerdo al culto de la persona que lo voy a escribir. Como por ejemplo, si va a ser para los compañeros cristianos evangélicos, yo me tengo que adaptar al lenguaje de ellos. Si va a ser para los amigos cristianos católicos, va a ser un
un idioma adecuado, unas palabras adecuadas a ellas. Pero si lo que voy a escribir va a ser para niños, pues mi lenguaje va a ser literario. Palabras adecuadas para los niños y las niñas. Pero si lo que voy a escribir es para la calle, mi lenguaje va a ser con una jerga diferente, un populista, ¿verdad? Utilizan la jerga populista, ¿quiénes son aquí en Guatemala? Que cada 4 años nos engañan y volvemos a caer. Son los políticos, ¿verdad? Entonces, por eso ellos tienen personas que les asesoran. Acá nos presenta, para poder trabajar con nuestros niños y a las niñas, la actividad número 4. La actividad se llama formas textuales. Cada texto escrito tiene un objetivo, un grupo de lectores y lectoras que va dirigido y un contexto o situación comunicativa. De acuerdo con estos aspectos, hay diferentes tipos de textos que clasificaremos en 3 grandes grupos: narrativos, descriptivos, informativos y argumentativos. En sus escuelas, ustedes van a poner a los niños en parejas a trabajar dependiendo del grado que ustedes estén dando. ¿A qué grupo de lectores está dirigido este niño? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Qué registro? Bueno, empecemos texto 1. El oficio del zancudo es Munil Noxien. Fue escrito por Víctor Montejo, escritor jacalteco. El oficio de pinchador que ejerce el zancudo es siempre un grave riesgo o un peligro de que no se sabe si saldrá siempre con vida. La mayoría de las veces mueren en el momento de dar el pinchazo a su víctima. La mayoría de las veces mueren en el momento de dar el pinchazo a su víctima. Si el zancudo es ágil y afortunado, pues logra satisfacer su apetito y alejarse zumbando, pero si no, pobre. En el acto es sorprendido por el manotazo que lo deja ahí destripado. Venía pues un zancudo zumbando de felicidad porque había salido ileso de su oficio de pinchar a un viejo durmiendo. En el camino se encontró con otro. Iba en busca de su sustento y le preguntó: ¿a dónde va, zancudo? Voy a sangrar a alguno. ¿Cuándo piensas regresar? Ya el golpe lo dirá. ¿Verdad? Bueno. Esa lectura del zancudo, ¿cuál es el objetivo? ¿Convencer, informar o entretener para ustedes? Informar. Desde el punto de vista de nosotros. Entretener. Y desde el punto de vista de los niños, entretener. ¿A qué grupo de lectores está dirigido? ¿A niños y adultos, niños o especialistas? Acá sí nos podemos globalizar, niños y adultos, ¿verdad? ¿Qué registro del idioma utiliza? ¿Culto, cotidiano o especializado? Cotidiano, tal vez. Cotidiano. ¿Qué aspectos del texto le permitieron identificar el objetivo? ¿A quién va dirigido el registro idiomático utilizado? Aquí tenemos la lectura. ¿Hacia quién va dirigido? Puede ir dirigido a niños, puede ir dirigido a adultos. Tenemos el texto número 2. Entre patojitos, pepenado en el camino. Aquí sí les voy a pedir favor de que me ayude un compañero que tiene mayor facilidad para leer en su idioma materno, para que me lea Entre patojitos, que está acá. Yo les voy a leer en castellano y un compañero que me lea. Este está escrito en MAM, está escrito. Este compañero Cayetano tal vez me ayuda. Toc, toc, toc. ¿Quién, toc, toc. ¿Quién son? Oh. Te lo agrando, compañero, si no lo logra ver. Ahí sí. Está bien, sí. Ahí está. Somos los anjolos. Oh. ¿Y por qué no volan? Porque todavía somos pochones.
Va. Acá, esta actividad la pueden utilizar ustedes con sus niños y a las niñas. ¿Cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con este texto? Pero según ustedes, ¿cuál es el objetivo que ustedes pueden alcanzar con los niños y las niñas al leer este texto 2? ¿Dejarlos monolingües, dejarlos bilingües o enseñarles su idioma materno? Promover el bilingüismo sería. Promover el bilingüismo, ¿verdad? ¿A qué grupo al que está dirigido? A los niños y a las niñas. De X grados. Registro idiomático utilizado. Pues, este texto entre patojitos ustedes lo pueden escribir en Shorty, en Man, en Sutujil, en Xinca. Registro idiomático, el idioma materno que ustedes manejan, ¿verdad? Vamos a el texto 4. Cultura garífuna. Si ustedes se van a ir dando cuenta, el nivel de comprensión va a ir aumentando y el nivel de dificultad de poder entender va a ir aumentando. Hoy la mayoría de garífunas se han asentado en el Golfo de Honduras y en particular al sur de Belice. En la costa de Guatemala, alrededor de Livingstone, en la isla de Roatán, en las ciudades costeras de Honduras y Nicaragua, así como en varias ciudades de Estados Unidos, los garífuna hablan inglés, español y garífuna. Los garífuna de Guatemala y Honduras hablan garífuna y español, mientras que los de Belice y de Estados Unidos también hablan inglés como idioma materno. Algunos garínagu estadounidenses suelen tener el inglés como único idioma. La lengua y cultura de los garífunas, a pesar de su nombre, Caribe, Proto-Caribe, Garipona, hombres, hablan una lengua de la familia arawak, ya que de hecho, a la llegada de los europeos existían numerosas comunidades caribeñas donde se hablaban variedades de Caribe y arawak dentro de la misma comunidad. Objetivo, siempre el bilingüismo. Grupo al que está aquí ya, si se dan cuenta, ya va a ser a niños y niñas, pero de un grado superior, cuarto, quinto o sexto. Registro idiomático utilizado. Acá lo leímos en español, pero lo podemos convertir en Shorty, en Man y en Shin. Texto número 4. ¿Qué dice el texto? Este cuerpo es mío. No se toca, no se viola, no se mata. Texto corto. Pero ¿tendrá algún significado? ¿Tendrá alguna enseñanza? Cuando se dice este texto, este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. ¿Tendrá enseñanza con la imagen que tenemos ahí? Tal vez promueve lo que es el derecho al respetar el cuerpo de las personas. O dar a entender, ¿verdad?, que el cuerpo es de uno y uno es el que decide. Ajá. O sea que el mensaje está dado. Está informando. Está informando, el mensaje llega con pocas palabras, pero llega. Bueno, proceso de escritura. La escritura, producción de textos escritos es un proceso cuyos pasos debemos trabajar con los estudiantes de manera sistemática. No importa el tipo de texto que queremos crear, siempre es necesario que lo planifiquemos. Enseñamos entonces a leer y a escribir a los niños, pero la escritura es muy importante. Dejamos plasmado para que ellos puedan expresar su comprensión lectora, ¿verdad? Acá se establece el objetivo, ya sea que entretenga, que sea artístico, que informa o que convenza.
Si nos regresamos a esta figura, este texto informa y convence. Porque con pocas palabras nos están dando a entender, nos están dando un gran mensaje. Tenemos que ver quiénes son nuestros posibles lectores. Edad, grado, nivel social en que los niños y niñas se desenvuelven, porque ahí tenemos esta diferencia. Podemos tener un grupo de niños comprendidos de 10 a 14 años del área rural y tenemos un grupo de niños comprendidos de 10 a 14 años del área urbana. ¿Tendrán similitudes o diferencias? ¿Pensarán igual o pensarán diferente? ¿Comprenderán lo mismo o comprenden diferente? Entonces, los posibles lectores acá, si miramos los grupos de los niños y de las niñas, como les decía, dependiendo de dónde sea, del área urbana o rural, el nivel de comprensión va a ser diferente porque los niños y de las niñas del área rural son un poco más tímidos y son más apegados a mamá y a papá. Pero la forma de pensar y de leer de los lectores, de los niños de 10 a 14 años del área urbana es diferente porque el ambiente de ellos es un poco más libre, tienen más libertad, más libertinaje, ¿verdad? ¿Qué clase de texto es el más adecuado para alcanzar su objetivo? ¿Narrativo, descriptivo, informativo o argumentativo? Los textos más adecuados ustedes los van a definir. Ustedes conocen a su grupo de estudiantes. Saben que si al narrarles les van a comprender, o si se lo describen, o solo les dan información, o ustedes se lo empiezan a argumentar. ¿Qué registro idiomático debe utilizar? ¿Coloquial, académico o popular? Y cuando yo estoy en clase me exigís que te vaya a traer comida. Bueno. Así yo también quiero comida. Bueno, entonces ya apagué algunos micrófonos. Qué hambre, profe. Qué bueno, licenciado. Ahorita a mediodía desayuné. Bueno. Escribamos, si tenemos tiempo, lo vamos a escribir en borrador, ¿verdad? Y si está bien, pues ya lo pasamos a un texto final. Sugerencias que nos dan, siempre utilice el idioma materno de sus estudiantes. Si usted trabaja en una escuela bilingüe de Shorty, pues todo lo que enseñe va a ser en Shorty. Compañero Cayetano enseña en MAM, compañera Vivian enseña en Xinca. Acá tenemos el problema que algunos de ustedes que están en escuela bilingüe hablan el Shorty, pero los niños y las niñas hablan español, ¿verdad? Generar un ambiente adecuado, o sea, un ambiente ameno, o sea, en el aula, que los niños se sientan motivados, que sientan el cariño de ustedes como maestros. No evaluar si el trabajo está escrito con letra o si tiene errores gramaticales o de ortografía. Eso es muy importante, que al momento de enseñar a ustedes la lengua materna, si se equivocó, pues para una segunda oportunidad, mira, esta palabra se escribe así, corregirla para una próxima oportunidad, ¿verdad? Hacer ejercicios de ortografía y gramática a partir de las dificultades que presenten sus estudiantes. Es importante entonces que nosotros como docentes conozcamos el entorno de los niños y de las niñas. ¿Qué idioma es el que más maneja? ¿El castellano, el Shorty, el MAM o el Xinca? Antes de escribir, hay que comentarle a los estudiantes cuál es el objetivo del texto que vamos a trabajar. Ya tuvimos 4 ejemplos diferentes. Cada ejemplo tenía un objetivo que se quería alcanzar. Recuerde trabajar de manera integral las 4 habilidades lingüísticas. Evite las planas, copia y el dictado. Como a veces hay textos bilingües, copia la lección número 4
O te voy a dictar, no. Evitemos las planas, copia el dictado. Estas prácticas llevan a pensar a los estudiantes que ellos no pueden creer que solo lo hecho por otros tienen valor. Entonces aquí vamos a promover la escritura. Niños, para mañana tráigame un poema dedicado a mamá. Otra oportunidad, tráigame un poema para papá. Ya cuando se acerca, cuando estamos a mediados de junio, niños y niñas, escríbanme un poema para los maestros. Y ahí nos daremos cuenta qué nos van a decir los niños y las niñas en el poema que nos están escribiendo. Trabaje en la redacción de los diferentes tipos lectuales. Informativo. ¿Qué más? Narrativo. Coloquial. ¿Cuál me falta? No me estaban poniendo atención. Bueno. El trabajo escrito debe tener una utilidad y debe ser compartido con otros lectores. O sea, los lectores son ellos mismos, en el cual ellos mismos se pueden calificar. Pero calificar significa no burlarse, sino que ayudarse a que el trabajo sea cada día mejor. Motivar a los estudiantes a utilizar nuevas palabras. Organizar un periódico escolar. Eso lo hacemos, ¿verdad? Cuando se viene el Día de la Madre, vamos a hacer el periódico escolar o un mural. Y ahí dejamos plasmados con las diferentes actividades que podemos trabajar. Y acá viene lo más importante. Motivar a los padres y madres de familia que se acerquen a la escuela a leer lo que escriben los niños y las niñas. Recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un triángulo, ¿verdad? Padres de familia, estudiantes y maestros. Si una de esas patas no está bien, ya la educación tambalea. La actividad número 5, propongamos que escriban otras sugerencias metodológicas que no estén contempladas en el texto anterior. Comente con sus compañeros del curso las actividades de expresión escritas dadas. Organice la clase modelo que aparece en la página siguiente. Ya esta actividad es para el próximo sábado. Solo estoy haciendo un par de capturas. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Un compañero me falta. Voy a compartir esto mejor. Aparece la asistencia de Jocotán. Ustedes son 16, únicamente me reportaron asistencia 15 compañeros, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Compañeros de Camotán, alguien que no me ha escrito su asistencia acá todavía. Tenemos compañera Amalia, compañera Blanquita, Emma, Paulina, Jonathan y John Francis. ¿Quién faltará, compañeros? Señor Lidia. Lidia, ¿qué? Pérez Díaz, creo yo. A ver.
Bueno, solo ella falta. Ve, compañero Cayetano que ya marcó, aquí está Cayetano y la compañera Vivian que aquí aparece. Bueno. Vamos a pasar a explicar las dos actividades que ustedes tienen que trabajar nada más. Bueno, la tarea que ustedes tienen que hacer, que me van a entregar a partir de hoy, para el lunes a la medianoche, ya si se dan cuenta, cambiamos las instrucciones, ¿verdad? Diga en voz alta el nombre de cada fruta en su idioma materno y escríbalo a la par de cada figura. Pues él va a decir, el alumno va a decir en su idioma materno papaya y lo va a escribir a la par o abajo, ¿verdad? Usted deja estas frutas o cambia algunas. De preferencia, tienen que haber 12 figuritas para que el niño practique 12 palabras nuevas. Escriba en su idioma materno lo que visualiza en la imagen. Aquí solo es un cuadro, ¿vieron? No sé por qué se me convirtió en dos. Acá, él va a decir, yo sé que durazno no lo van a tener algunos, y entonces pueden ustedes cambiar la fruta más común. ¿Cuál es la fruta más común ahí en Jocotán y Camotán? El jocote. El jocote, permítame, pero vamos a colocar un jocote de una vez. El níspero también. El níspero. Ajá. Busquemos un níspero. Busquemos un níspero, pues. Yo un jocote tengo, licenciado. ¿Puede quedar así? Sí. A los que tienen níspero les vamos a colocar un níspero. Es que esta se los tengo que volver a subir por los cambios que le hemos hecho, ¿oyeron? Si usted ya lo logró trabajar, pues lo puede dejar así. La nona. Yo casi terminé. Bueno, ahí está el NIS, pero miren, entonces él va a, qué es lo que observa ahí y lo va a escribir dentro del cuadro lo que él visualiza. La otra actividad es lo que habíamos hablado, entonces usted viene y escribe 6 palabras. Si no quiere 6, que sean 9, pues ya tenemos 9. Usted escribe 9 palabras en Shorty, en Mao, en Xinca. Consejo que le doy que vaya a colocar, en cada cuadrito es una letra, ¿oyeron? Coloca las palabras, ya cuando estén colocadas, viene usted y rellena con consonantes o vocales este crucigrama. Acá, escribe en su idioma materno las siguientes palabras aquí va separado, en cada uno de los cuadros. Revolver, escribe en Shorty, ¿cómo se escribe revolver? En Mamo, en Xinca. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? No es crucigrama lo que se va a hacer entonces, sino una sopa de letras. Porque si es crucigrama. Tienes Ajá, razón, por eso le pregunto. tienes razón. Y a nosotros nos lo tiraron como crucigrama. Usted tiene razón, ¿verdad? Es sopa de letras. Sí. Entonces, es que yo hice un crucigrama, por eso le hacía el comentario. Ajá, sí. Usted haga su sopa de letras entonces y ya más adelante si usted tiene niños de cuarto, quinto y sexto, pues ya se les puede hacer un crucigrama, ¿verdad? Como por ejemplo, la fruta que más se come en Jocotán, le van a decir que es el jocote. Por un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sopa de letras. Vamos a dejar 6 si no se nos baja.
Escriba el nombre de los siguientes dibujos en su idioma materno. Localícelos en el cuadro anterior. Acá en este Licenciado, cuadro. ¿Sí? fíjese que, por ejemplo, ahí yo creo que, no sé si es oveja o qué es Aquí el dibujo que aparece. está ahí. Es donde está el cursor encima. Ajá. ¿Es Sí. oveja o carnero? Acá les aparece, miren, carnero. No sé si ya lo vio aquí. Ahí les aparece Sí, como pero carnero. fíjese que eso no le encontré la traducción, igual que timón, no sé los demás compañeros. Este es no sé si tienen marinero, capitán. Tampoco, va. Tal vez Nick como hombre, si usted lo acepta así, lo podríamos. ¿Dónde está el hombre? Palabras que ustedes no encuentren acá de los dibujos y no estén en el cuadro, eliminen una palabra que ustedes no pueden utilizar y ustedes la colocan. ¿Vieron? Pino, montaña, tejedora, niño, leopardo. Este es petate. No sé si ustedes tienen la traducción. Bien. Petate. Sí, ese sí tiene. Diálogo, paloma, También. maestro, pantalón. Este está como... ¿Trabajo no? Ese es un escarabajo. Trabajo. Ese escarabajo. Para ustedes, ¿qué es ese animalito? Un ronrón. Ronrón. Yo escribí como escarabajo. Lo escriben y tenemos una mamá. Igual que hay una gráfica ahí que apareció el leopardo como que dijo y lo tomé como gato. Yo pensé que era gato. Bueno, dejémoslo gato, pues. Dejémoslo gato. Y yo como tigre. Ahí a lo que, pero está, tigre no está aquí entre las palabras, pero sí está gato, ¿verdad? Pues, Sí. Entonces, de acá donde ustedes donde los niños y las niñas hagan esta traducción, ustedes sí lo van a hacer, van a salir estos. ¿Dejamos carnero o dejamos oveja? Pero la traducción, saber cómo será. Entonces, les dejo a criterio. ¿Alguien sabe? El que la sepa. Tenemos una vaquita, está la vaquita ahí. ¿Sabe, compañero? Una vaquita mejor. Coloquemos dejémosla como vaca, aunque sea, porque esa imagen sí no se puede modificar porque no está agrupada. Vamos a ver. Lo deja así. Se puede Oveja. colocar ahí encima. Oveja, ¿cómo es, compañero Cayetano? Va, entonces ahí nos está compartiendo el compañero Cayetano oveja. Tal vez nos la escribe en el grupo de WhatsApp, compañero Cayetano. Ahorita le escribo cómo. Y acá pegar los dibujos. Ya usted le escribe una diagonal. Cómo se escribe cama y péganle la figura de cama. Carro, escuela. Si hay alguna que ustedes no saben, que no tienen traducción, pues la cambian, compañero. Ese es el trabajo para que ustedes me entreguen el día lunes. No vayan a desconectar, por favor, ¿sí? La última tarea, ¿solo lo colocamos en los nombres o hay que llevar una gráfica o algo? Permítame, ahorita le digo. Acá, esta. ¿Sí? Acá, cama. ¿Cómo es cama en MAM? Watville. Y entonces usted escribe aquí en su idioma materno y pega la figurita de una cama. O la dibujan. Ajá. Carro. Ujbel. Escuela. Knoxville. A todos les voy a colocar de una vez la diagonal para que a la par ustedes le escriban
En MAM. ¿En MAM o en Shorty o en Xinca? Muy bien. ¿Y el Chompipe? ¿O le dicen pavo? No, pavo es extranjerismo. El Chompipe No, sí es Schmeck, Guatemala. decimos nosotros. Schmeck, decimos. ¿Verdad? Entonces ahí está. Entonces no se me van a desconectar, por favor. Voy a terminar la clase. Para mí fue un gusto haber trabajado el día de hoy. Nos miramos el próximo sábado, que ahí sí ya tenemos la evaluación final. Se me preparan. Enciendan sus camaritas. Vamos a tomar la foto del grupo nuevamente. Ya se me fueron varios porque ya solo hay 23. Vamos a ver, señor Blanquita, señor Vivian, compañero John Francis. John Francis me dio problema el sábado pasado que no me colocó en el tablón de Classroom y como ya aparecía. Juan Francisco fue el que no me escribió, ¿verdad? No escribió asistencia. Ajá. Pero por la cantidad de conectados es que uno tiene que tener ese buen ojo, ¿verdad? Que tengo COVID. Tengan cuidado, compañeros, porque le va a pasar el COVID, dice. Bueno, entonces nos miramos el próximo sábado. Se cuidan, no se me desconecten. Muy amable.